Bien, chicos, quedó pendiente los ejemplos de la clase pasada con la página 71, 72 y 73, que habían 5 ejemplos que los vamos a ver ahora. En la página 71 del texto escolar, que estamos viendo la multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces ahí estamos en la página 71. El primer ejemplo dice calcula el producto de menos 4x cuadrado y 3x cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar estos dos términos, pero nos damos cuenta que no tienen el mismo factor literal, tienen la misma letra, pero no el mismo, ¿cómo se llama? El mismo, el número, ¿cómo se llama este? Se me fue. Vemos, espérense un poquito. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. El exponente, eso es. Entonces, mire cómo se hace. Se agrupa la multiplicación entre los coeficientes numéricos, es decir, multiplicamos los números. En este caso, menos 4 por 3, que me da menos 12. Menos por más da menos, y 4 por 3, 12. Y los términos o los factores literales se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces me quedó la multiplicación de menos 4x cuadrado y 3x cubo, menos 4 por 3, menos 12, x elevado a 5. Súper fácil. Veamos el ejemplo 2. Dice, el siguiente rectángulo está compuesto por rectángulos de menor tamaño. ¿Cuál es el área total de la figura? Y me dan estos datos, que este ladito mide K, ese mide M, N, L. Por lo tanto, este igual mide M, ese mide K, este mide L, este mide N. Ustedes pueden escribir ahí al ladito si quieren. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula el área? Multiplicando base por altura. Siempre es así. Entonces, el área del rectángulo amarillo va a ser M por L. Del azul, L por K. Porque este es K, ese es L, entonces K por L o LK. Del rojo, N por M. Ahí está, M por N. Y el verde, K por N, K por N. Entonces, y ahora sumamos cada una de las áreas. K, N, M, N, K, L, M, L. Ahí está. Esa sería una estrategia. Uno por uno. Y la segunda estrategia que podríamos hacer aquí es no hacerlo por partes, sino tomar toda la base, que sería MK por NL. Entonces ahí está, ¿ven? El largo es M más K y el ancho L más N. Y al hacer esto debo aplicar la propiedad distributiva. Entonces M más K por L más N. Entonces ese M lo multiplico por L y por N. Y la K por L y por N. Esa es la forma. Entonces M por L, ML. M por N, MN. K por L, KL. K por N, KN. Y ahora me quedó lo mismo que me había dado acá. ¿Ven? Vamos al ejemplo 3. La siguiente figura está compuesta por dos rectángulos. Considerando las medidas dadas, ¿cómo se puede expresar el área del rectángulo de color azul? Bueno, como me dice que de acá hasta acá mide F, pero esta parte de aquí mide E, y esta parte mide D, entonces yo tendría que definir, ¿cómo puedo definir la base, la medida de la base del azul? Sería F menos E, ¿ya? Entonces, la primera estrategia dice aquí, calculamos el área del rectángulo compuesto y le restamos el área del rectángulo de color amarillo. Entonces, área del rectángulo compuesto sería
D por F, D base por altura, ¿sí? O F por D, que sería toda el área de todo este rectángulo. Pero, ojo que me están preguntando por el azul, ¿ya? Y del amarillo sería E por D. Entonces, sería el área total de F menos DE, que sería del amarillo, y obviamente me quedaría el área del rectángulo azul. Y la segunda estrategia dice es determinamos la expresión que representa el largo del rectángulo azul, que sería F menos C, como le había dicho ahí, F menos E, y la multiplicamos por D. Entonces, D por F, y ahí la propiedad distributiva, D por F menos D por E. Y llego al mismo resultado. Ejemplo 4. El área de un rectángulo es 2x cuadrado más xy. Ese es el área de este rectángulo. Si el ancho es x, ¿cuál es la expresión que representa la medida del largo? Es decir, me falta este dato, pero que yo sé que al multiplicar este dato que tengo aquí, representado por el signo de interrogación, por x, debo llegar a esto. Entonces representamos la información con un dibujo. 2. Debemos determinar una expresión que al multiplicarla por x resulte 2x cuadrado más xy. Entonces, el largo del rectángulo corresponde a la expresión 2x más y, ya que al multiplicarla por x, mire lo que va a ocurrir. X por 2x, 2x cuadrado. Y x por y, xy. Y ejemplo 5. Calcula el volumen del siguiente cubo formado por piezas de colores. Y el dato que nos dan aquí dice que para calcular el volumen de un prisma se debe multiplicar el área de la base por la altura. Área de la base es base por altura en el fondo es BA por BA por BA. Es todo el cubo. Bueno, la primera estrategia dice, calculamos el volumen de cada pieza y luego lo sumamos. Para ello observamos que la figura está compuesta por 8 piezas. Una naranja, una azul, 3 verdes iguales, 3 amarillas iguales. Una de ellas no es visible en la imagen. Una, 2 y seguramente ahí abajo está la otra amarilla. Una naranja, una azul, 3 verdes. Ya. Entonces, el área del rectángulo de la naranja es A por A por A cubo. La del rectángulo azul, B por B por B, B cubo. Área del rectángulo verde sería B por B por A, sería A, B cuadrado, y la de la amarilla, A por B, A cuadrado B. Entonces, me resulta que el volumen del cubo sería A cubo más 3A cuadrado B, que serían las 3 piezas amarillas, más 3AB cuadrado, que serían las 3 piezas verdes, más B cubo. Ya, que sería la de la pieza azul, el B. Y el A es de la naranja. Y la segunda estrategia, determinamos la medida de la arista del cubo y calculamos su volumen. La arista mide A más B. La arista son los lados, ¿ven? A más B, A más B. Y por todos lados, A más B, ¿por qué? El cubo tiene todas sus caras iguales. Por lo que se tiene A más B por A más B por A más B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Que cada uno de estos términos multiplican a cada uno de estos términos. Entonces, si multiplico los dos primeros, sería A por A y A por B, más B por A más B por B. Entonces, A por A cuadrado. A por B, AB. Más. Ahora voy a multiplicar este B por ese. B por A, BA. Más B por B, B cuadrado. Y todo eso multiplicado por este tercero que me quedó ahí, lo dejé abajo, A más B. Entonces, cada uno de estos por ese de allá sería
a cuadrado por a cubo. Y me voy a saltar este primer paso. Y a cuadrado por b, a cuadrado b. 2ab por a sería 2a cuadrado b. Y 2ab por b, 2ab cuadrado. Ahora el b. B cuadrado por a b cuadrado. Y b cuadrado por b, b cubo. Y si ustedes se fijan, nos dio lo mismo que me dio ahí, me dio acá abajo. Entonces, chicos, hemos aprendido a multiplicar monomios, binomios, trinomios, polinomios, y ahí está la materia que ya lo habíamos visto. Y yo le había dejado de tarea estas páginas 74, la 74, la 74, y quiero que le pongan ahí atención a la número 4, ¿ya? Porque quiero que me desarrollen esto. Yo le voy a hacer una de cada una. Si no la alcanzan a hacer, lo vamos a ver en la clase, en la próxima clase. Entonces, veamos aquí. Dice, represente el área total de la siguiente figura usando una expresión algebraica. Y dije que queríamos que viéramos la 4. No, perdón, la 4. Desarrolla los siguientes productos. La 4. Miren cómo podemos hacer esto. Entonces, sería el 3 multiplica la A y el D. 3 por A, 3A. Más, porque el 3 positivo y el D positivo, más por más da más. 3 por D, 3D. Esa es la manera. Y le voy a hacer la letra, la G. M, cada uno de estos es un binomio por un trinomio. Entonces, cada uno de estos elementos multiplica cada uno de los otros elementos. M por ñ, M por P y M por 1. Luego n por menos n por ñ, menos n por menos p y menos n por más 1. Entonces, m por ñ, m, ñ. Más por menos da menos. M por p, mp. Más por más da más. Y m por 1 da m. Ahora seguimos con la menos n. Menos n por ñ menos nñ. Menos n por menos p menos, o sea, menos por menos da más np. Voy a seguir acá abajito, ¿ya? Más np. Y menos por más da menos. Y n por 1, n. Ahí está. Entonces traten de hacer la número 4 para la próxima clase. Y continuamos entonces avanzando en la materia. Nos vemos, chicos.